Muy buenas. Hoy vamos a sumergirnos en una tecnología que es clave en el mundo del desarrollo, Ado.net. Podríamos decir que es el motor que permite que un montón de aplicaciones hablen con sus datos de una manera eficiente y sobre todo segura. A ver, esta es la pregunta del millón para empezar. Pensemos un segundo en cualquier aplicación que usemos. Todas, pero absolutamente todas necesitan leer información, guardarla, modificarla. Pero claro, ¿cómo funciona de verdad esa conversación entre el programa y la base de datos donde vive toda esa magia? Para entenderlo bien, esta es la hoja de ruta que vamos a seguir. Primero, planteamos el problema de base. Después, presentamos Ado.net como la solución. Nos metemos de lleno en su arquitectura, que es súper innovadora. Vemos los pros y los contras y al final analizamos por qué su legado sigue siendo tan importante a día de hoy. Venga, pues empezamos por el principio. Todo se reduce a un reto fundamental: cómo conectar de una forma que sea fiable la lógica de una aplicación con el sitio donde guarda sus datos. Y es que da igual que sea una red social, un videojuego, una hoja de cálculo, la necesidad es la misma para todos. Hace falta un puente sólido y seguro para poder interactuar con una base de datos. Sin ese puente, las aplicaciones simple y llanamente no podrían funcionar. Y justo aquí es donde entra en escena Ado.net. Es ni más ni menos que la solución de Microsoft para construir ese puente dentro de su ecosistema .net. En la práctica, Ado.net es un conjunto de herramientas muy completo que funciona como una capa de abstracción. ¿Y esto qué significa? Pues que permite a quien desarrolla la aplicación centrarse en lo que ésta debe hacer, sin tener que andar peleándose con los detalles de bajo nivel sobre cómo hablar con una base de datos en particular. A ver, lo interesante aquí es que vemos las piezas del puzzle. El objeto connection es el que, abre la puerta a la base de datos. El command es el que envía las órdenes, del tipo, dame todos estos usuarios. Luego está el data reader, que es como un lector súper rápido que trae los resultados, y el data adapter, que es un gestor más completo capaz de sincronizar grupos enteros de datos. Pasemos ahora a la idea que de verdad lo cambió todo. El concepto más potente y que define a Ado.net es, sin ninguna duda, su arquitectura desconectada. Para entender por qué fue tan importante, hay que pensar en cómo se hacía antes. Las aplicaciones mantenían una conexión viva, constante, con la base de datos, y eso consumía una barbaridad de recursos. Ado.net directamente cambió las reglas del juego. La filosofía era otra. Conéctate, coge una copia de los datos que necesites y desconéctate al momento. Y este esquema lo deja clarísimo. Es un ciclo súper eficiente: conectar, obtener los datos, desconectar y a trabajar. Al liberar la conexión tan rápido, la carga sobre el servidor de la base de datos se reduce de forma brutal. Esto fue, y sigue siendo, clave para crear aplicaciones que puedan crecer. Esta frase lo resume perfectamente. La capacidad de tener una foto de los datos en memoria, totalmente independiente de la base de datos original, es el verdadero corazón de la potencia y la flexibilidad de Ado.net. Pero bueno, como toda herramienta potente, Ado.net tiene dos caras. Ofrece un control enorme, sí, pero eso también viene con un cierto nivel de complejidad. Vamos a analizar un poco sus pros y sus contras. Por el lado de las ventajas, el rendimiento es espectacular, sobre todo si usamos el data reader para leer datos. Como ya vimos, la carga del servidor baja muchísimo, se integra genial con XML, ofrece seguridad contra ataques típicos como la inyección SQL y además es muy flexible. Se puede conectar a diferentes tipos de bases de datos. Ahora, en el otro lado de la balanza, pues su curva de aprendizaje es más pronunciada que la de herramientas más modernas. El código suele ser más verboso, o sea, hay que escribir más para lograr lo mismo que con un ORM. Y si la estructura de la base de datos cambia, muchas veces toca actualizar el código a mano. Y todo esto nos lleva al último punto. ¿Qué lugar ocupa Ado.net hoy en día? Porque, a pesar de los años, su legado sigue muy pero que muy vivo. Ado.net no apareció de la nada. Fue la gran evolución de su antecesor, el Classic Ado. Y lo que es aún más importante, sentó las bases tecnológicas sobre las que se han construido las herramientas de acceso a datos que se usan hoy, como los ORM, cuyo mayor ejemplo en .NET es Entity Framework. Y este es el punto clave. Entender Ado.net es entender los cimientos. Herramientas más modernas, más automáticas, como Entity Framework, que simplifican un montón el trabajo, al final del día, por debajo, siguen usando la tecnología de Ado.net. Sigue estando ahí, bajo el capó. Entonces, la pregunta es obvia. ¿Por qué usarlo directamente hoy? La respuesta se resume en una palabra: control.
Cuando se necesita el máximo rendimiento posible, un control total sobre cada comando SQL, o para integrarse con sistemas antiguos, AD o NET, no es que sea relevante, es que a menudo es la mejor opción. En resumen, ADO.NET tiene esta doble identidad que es fascinante. Por un lado, es la base, sólida y probada, sobre la que descansa todo el acceso a datos moderno en .NET. Y por otro, sigue siendo una herramienta de especialista, de alto rendimiento, para situaciones muy concretas y exigentes. Y esto nos deja con una reflexión final. En un mundo tecnológico que tiende cada vez más a la automatización, a herramientas que nos lo dan todo hecho, ¿qué valor real tiene el control manual y detallado sobre los datos? ¿Es una necesidad estratégica o es ya una reliquia del pasado? La respuesta probablemente dependa del próximo gran reto que haya que resolver.